¿Sabíais que en la primera temporada de Sonic Prime, cuando Sonic va por los anillos, no sirvió de nada? ¿No os habéis parado a pensar que en ningún momento de la serie respondieron a la pregunta de por qué razón Sonic necesitaba los anillos? Sonic dice que es por si necesita un golpe de suerte, pero nunca explican a qué se refiere, porque en ningún momento los anillos aportan ni afectan en nada. En pocas palabras, Sonic simplemente se fue a perder el tiempo sin motivo alguno. Ahora sí, que empiece el vídeo. Damas y caballeros, próximamente en el canal, la segunda parte de mi reseña. El vídeo en el que voy a destripar y explicar cuál es el peor personaje de la serie y la peor adaptación de este personaje hasta la fecha. Así es, estoy hablando de Sonic. Nos vemos. Como ya es costumbre en este canal, quiero dejar claro varios puntos antes de empezar. En el último vídeo olvidé mencionar algo muy importante. Si por casualidad eres una persona que vio y disfrutó de Sonic Prime, quiero que te quede claro una cosa. No te avergüences de ello. Tienes todo el derecho del mundo a decir abiertamente lo que te gusta y lo que no, sin importar si el producto que estás consumiendo es bueno o malo. Y siguiendo la misma línea, no hay nada de malo en que existan adaptaciones distintas de un mismo personaje. No hay problema en que una adaptación no siga al pie de la letra la versión original. Entonces, si no tengo problema con las adaptaciones, ¿por qué considero al Sonic de Sonic Prime como la peor adaptación del personaje hasta el momento? Pues para entenderlo, primero hay que saber cómo funciona una adaptación. Así que poneos cómodos y disfrutad del vídeo. La fidelidad en una adaptación no determina su calidad. Lo que importa es capturar la esencia del personaje y su función en la historia. Y con Sonic eso no es tan difícil de definir, porque ha pasado por diferentes eras, escritores y visiones. Pero, si tuviéramos que resumir al Sonic original de los videojuegos, sería lo siguiente. Sonic representa la libertad, hace lo que cree correcto, incluso si eso lo hace ver como el malo de la historia. If you remove that sword and defeat King Arthur with it, you shall forever be the worst of knights, slayer of kings. Guess I can't be the hero every time. Y esa firmeza en sus valores inspira a otros a ser la mejor versión de ellos mismos. I've changed a lot since I started hanging with Sonic. But I can't depend on him forever. I know I can do this by myself. Okay, Eggman, bring it on! ¿Acaso todas las adaptaciones de Sonic siguen al pie de la letra estas bases? La respuesta obviamente es no. Ninguna adaptación de Sonic sigue las bases del original al 100%. Del mismo modo que los tres Spider-Mans que conocemos en el cine no respetan al 100% la base original. Pero a pesar de que algunas versiones son conscientes de que no son como el original, se apoyan en esas bases para crear algo propio. En Sonic Sacktam y en los cómics de Archie lo convierten en una lucha literal por la libertad. En Sonic X lo hacen más poético y metafórico respecto a cómo funciona el personaje. Y en las películas, Sonic es un adolescente que solo se la quiere pasar bien, pero que aún así protege a los suyos. El Sonic de Sonic Prime, en papel, tiene uno de los mejores planteamientos jamás hechos para el personaje. Un Sonic emocionalmente inestable que aprende a valorar a sus amigos. Es un concepto brutal que puede dar pie a un montón de escenarios. Pero la serie no desarrolla en ningún momento esa faceta, porque como bien dijo un sabio, se repite continuamente, Lois. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué cuando Dark Sonic apareció en Sonic X o cuando Sonic lloró en Sonic Sacktam impactaron tanto en su momento? Porque son momentos fuera de personaje. Sonic, por lo general, es alguien que no se deja llevar fácilmente por las emociones. Y esos momentos quedaron grabados en la mente de mucha gente porque no es lo que la gente espera de este personaje. ¿Por qué mucha gente recuerda tanto la escena de Sonic Unleashed cuando Sonic se deprime porque Amy no lo reconoce? Porque es tan raro ver un derrumbe emocional en un personaje como Sonic que te deja un impacto, te hace dar cuenta de que el personaje no es tan perfecto como muchos se piensan, y eso lo hace interesante. Es un personaje que luce perfecto, pero no lo es. Well, that was weird. How come that girl didn't know you were you, Sonic? I mean, I guess you are kinda, you know, and these guys.
Don't worry. Hey, you only look really scary, Sonic. Inside, you're the same as ever. I guarantee it, okay? Sonic, cheer up. O sin ir más lejos, ¿por qué en las películas de Sonic los momentos emocionales funcionan? Porque ese Sonic lo perdió todo y durante años se quedó solo. Y durante las 3 películas se mantiene la temática de aprender a dejar el pasado atrás y seguir adelante. Es un Sonic que, a pesar de tener un pasado muy apresurado narrativamente, funciona porque es un niño perdido que busca una familia y hogar. Did your pain eventually go away? No. But in time, I learned there's something even more powerful than pain. The love we felt for each other. That's what you need to hold on to, Shadow. Maria might be gone, but your love will always remain. Incluso en la serie de Knuckles, que no es precisamente la mejor serie tampoco, trata ese tema también. Ahora, ¿por qué el Sonic de Prime no te deja un impacto a pesar de hacer exactamente lo mismo que estas versiones? Porque lo repite continuamente. A lo largo de la serie se muestra cómo Sonic en más de una ocasión se deja llevar por sus emociones, pero debido a que eso es algo muy común de ver, no impresiona. Si la serie hubiese mostrado sutilmente cómo Sonic está acumulando mucha presión y en un punto avanzado de la historia explotase emocionalmente, entonces eso sí que habría impactado, porque veríamos al personaje bloqueado e indeciso. Pero en Sonic Prime es tan común ver a Sonic dejarse llevar por las emociones que al final se vuelve repetitivo. Y eso es aún más presente cuando interactúa con los demás personajes. Las interacciones que Sonic tiene a lo largo de la serie con los demás personajes no aportan nada. Es decir, la gracia de que haya diferentes personajes en una misma serie es porque quieres ver cómo interactúan entre ellos. Sonic Underground no es ni de lejos el mejor ejemplo en cuanto a escritura se refiere, pero incluso esa serie supo hacer buenas dinámicas. El hecho de que Sonic, Manic y Sonia se hubiesen criado en entornos sociales diferentes hace que sus interacciones entre ellos sean entretenidas porque sus personalidades chocan. Don't worry, bro. When I'm ruler, you won't have to vanish. You? Ha! A ruler needs some culture and sophistication. You can't serve chili dogs at a royal banquet. Besides, I will never wear a mask. Talk about a clashing accessory. Hey, I'm the true representative of the people. Hey, I don't recall saying you were the leader. Oh, like Miss Perfect doesn't think she's queen already. La mayoría de las interacciones que hay en Sonic Prime consiste en el resto de personajes pensando que Sonic es molesto o inmaduro, pero igualmente lo toleran porque es el único que puede hacerle frente al Consejo del Caos. Llamadme loco, pero hacer que la mayoría de los personajes piensen que el prota es molesto no funciona. Que sea molesto debería ser la opinión casi exclusiva de los villanos a la hora de interactuar con él. En las aventuras de Sonic el Erizo, Eggman y sus esbirros son los únicos personajes en la serie que consideran a Sonic molesto y odiable. Pero en ese contexto funciona muy bien porque eso da pie a interacciones muy divertidas entre ellos. En Sonic Prime sientes que las interacciones no van a ningún lado porque el personaje de Sonic no evoluciona en ningún momento. Y respecto a eso, Sonic es un idiota, y no lo digo como insulto, es literalmente un idiota. Hay un podcast que describe perfectamente esta versión de Sonic, y no tengo mejor manera de explicarlo. Because I think what the show thinks is that like Sonic is supposed to be like SpongeBob, where it's like he's annoying to people in universe, but like, oh, he's so charming, like I love him. It's like, no, I just think he's annoying. El Sonic de Prime es tan estúpido que es un caso de estudio. Es decir, si el protagonista de la historia es el personaje más molesto de la serie, entonces hay un gran problema. Lo mencioné muy brevemente en mi anterior vídeo en la sección de Shadow, pero por alguna razón Sonic está exagerada e intencionalmente idiotizado a lo largo de la serie. Se comporta como si Eggman no le hubiera amenazado nunca. Se comporta como si nunca hubiera visto un Metal Sonic anteriormente. Se comporta de manera muy incompetente cada vez que Shadow está en pantalla. O cada vez que hay algo que le recuerda a su hogar o a Green Hill, se bloquea o hace un drama digno de La Rosa de Guadalupe. Y lo peor es que este comportamiento es muy recurrente durante la serie. You're as stupid as your mutant two-tailed fox friend is ugly. Oh, you're really asking for it. Yes, I am. Is that a
Knock off me? Knock off! Don't. I wasn't going to touch it. I was just pointing at it to tell you not to touch it. Scoundrels. Hi, Thorn. Love that bird you're riding. Thanks, Prem. Birdie is one of a kind. That's an excellent treetop village you built. Thanks. It does the job. Why are we arguing again? I have no idea. Hugs? Hugsies! Pero creo que lo que más rabia me da de este Sonic es que actúa como si nunca hubiera vivido una situación así, lo cual me lleva, desgraciadamente, a un tema que debemos tratar antes de continuar. Hasta día de hoy, recuerdo cuando se dijo que Sonic Prime forma parte de los juegos. Y perfectamente podría hacer lo mismo que el resto y decir que no cuadra porque la personalidad y valores de Sonic son muy diferentes, pero no. Este problema va mucho más allá de una simple caracterización mal hecha. No tenéis absoluta idea de lo jodida que está la serie al formar parte de los juegos. Y quiero dejar una cosa clara, Sega es quien manda, y si ellos dicen que Prime es canon, pues lo voy a respetar. Pero yo personalmente soy incapaz de considerar a Sonic Prime como parte del canon, porque lo único que han conseguido con esta decisión de marketing es limitar la creatividad. Y lo que me da aún más rabia es que incluso si la serie no es canon, esta está condicionada por los juegos. La serie en más de una ocasión deja en claro que los acontecimientos de los juegos han ocurrido. Es decir, que juegos como Sonic CD, Los Anillos Secretos y El Caballero Negro han ocurrido. Y menciono estos tres juegos porque dejan muy en claro que la gente que hizo la serie no tiene ni puta idea de Sonic. Sonic en esta serie se comporta como si nunca hubiera visto una copia robótica en su vida, a pesar de que ya se ha enfrentado a Metal Sonic anteriormente. Reacciona y trata las variantes multiversales como si fueran algo nuevo, a pesar de que ya vivió esto 2 veces. En El Caballero Negro, Sonic reconoce a muchos de los habitantes como sus amigos, pero después de unos segundos, él se da cuenta de que no lo son y los trata como sus propios seres, porque sabe que no son sus amigos de verdad. Oh, thank you. I thought I was done for. Tails? What are you doing here too? Tails? My name is Alibaba. Come on, Tails. I know it's you. Hey, Tails! No, it can't be. This is the smithy, right? It sure is. Welcome, Sir Knight. There's my two-tailed genius friend. Surprise! Tails, it's me. Your best... What did you just call me? Tails? You saved me? I've been trying to tell you that we are friends. Fabricated stories won't keep me from beating you back, intruder. Stop! Just... stop. We're friends. Best friends. Pero en Sonic Prime nos están diciendo que Sonic, a pesar de ya haber vivido esto 2 veces, no es capaz de tratar y de diferenciar a estas variantes multiversales como sus propios personajes, porque según él son sus amigos de toda la vida. No, he's not Tails. He's Nine, and they're not your real friends. Dude, he's real. This is his reality. Lo cual me lleva a mi último punto. Get up, Sonic! Get up! Everything is collapsing. Nine betrayed you and left us to die. I have the power. I can transform the Grim. Make it my paradise! Whatever he's up to, it's causing this world to fracture. The Grim is starting to decay! What am I missing? Go get him! I'm gonna need some help to stop Nine. If we don't stop this crazy fox, New York City and us won't be around for much longer. If Nine gets his tails on me, it's game over for all of us. This is my world! Let's teach Nine that if he messes with one of us, he messes with all of us.
La premisa de Sonic Prime dice lo siguiente: Sonic Prime es una carrera para salvar el universo y un viaje de autodescubrimiento y redención. Durante toda la serie, Sonic deja muy en claro lo mucho que le importan sus amigos y cómo esas variantes multiversales son tan reales como las originales. Porque otra cosa que caracteriza mucho a Sonic como personaje es su empatía. Incluso si él no está de acuerdo con los valores de los demás, respeta sus emociones y en muchas ocasiones ayuda a despejar la mente de esos bloqueos. Merlina, every world has its end. I know that's kind of sad, but that's why we gotta live life to the fullest in the time we have. At least, that's what I figure. Nothing starts until you take action. If you have time to worry, then run. Where do you think you're off to all by yourself? What? But my memory is back now, and, well, from here on out, it's my responsibility, so, I mean, there's no reason for you to come along, so I should just... Do I need a reason to want to help out a friend? Thanks, Sonic. Pues todo esto que acabo de decir no se aplica aquí, porque en el momento en el que Sonic tiene la oportunidad de volver a casa y de arreglar todo, no piensa en cómo esta decisión afectará a los universos. Y este problema está muy presente en el conflicto final con Nine, donde dejó muy en claro su posición como personaje. Now that all but that last one is in place, we can rebuild it to make the Grimm into what we've always wanted. Yeah, to rebuild Green Hill. Green Hill? We're not remaking your old world. We're building a better one. Why does the slate have to be clean? I liked the old slate. It was our home. It was never my home. Come on, little buddy. Stop calling me that! You just assumed I'd go along with you no matter what. Did you even consider what I wanted? I assumed that after everything we've been through, you'd see things the way I do. Just like the real Tails would. I am real! What did you think would happen to me when you brought your friends back? We're all in this together, and I really think you'd grow to love them as much as I do. And that's exactly your problem. You just jump into situations with no idea about the outcome. Este momento fue lo que hizo que el personaje pasase de ser molesto a ser odiable. Y la serie es consciente de eso, porque exceptuando el inicio de la serie, Sonic en ningún momento sufre las consecuencias de sus actos. No importa que tan equivocado esté, no importa que no confíe en las variantes para resolver un conflicto por su cuenta, no importa que no hubiera tenido en cuenta la vida y opinión del resto si todo esto se reiniciaba. Nada de eso importa, porque Sonic es el protagonista, y por ser el protagonista tendrá siempre la razón. Y eso toma mucha más presencia durante la tercera temporada, la cual nos la pasamos durante 4 capítulos enteros repitiendo la misma mierda una y otra vez, culminando de la manera más apresurada y absurda posible, con Sonic viendo 2 palmeras de Green Hill y al verlas por fin entender la perspectiva de Nine. Los cómics de Archie no son perfectos, pero Archie en unos pocos tomos creó un conflicto entre Sonic y Tails que duele mucho de ver, porque sientes el peso emocional tanto de Tails como de Sonic. Sientes que son 2 hermanos peleándose y arrepintiéndose de haberse lastimado mutuamente. Es un momento emocional que funciona a la perfección porque te hace ver las consecuencias de las acciones de Sonic sobre Tails y cómo este lo siente. Pero en Sonic Prime, Sonic nunca sufre las consecuencias, porque, según el final de la serie, al estabilizar el prisma, estos universos sobreviven. Pero espera, Sonic y Shadow vuelven al inicio antes de que todo esto ocurra, y cuando Shadow se lleva el prisma, eso quiere decir que estos eventos nunca han ocurrido, es decir, que estos personajes han muerto. Pero más adelante en el final de la serie vuelve a ocurrir la misma explosión del inicio. ¿Entonces Eggman encontró el prisma de nuevo? No lo sé, y no lo sabremos nunca, porque la serie termina con un puto cliffhanger. Y es gracioso, porque estoy seguro de que hicieron esto pensando que mantendrían el interés del público. Y mira tú qué gracia, hoy en día nadie está hablando de Sonic Prime.
y si lo hacen es para hablar mal de ella. Si el mismo actor de voz de Sonic está diciendo que Rusty Rose fue desaprovechada, debería ser una señal muy obvia a este punto. La gente puede odiar Sonic X todo lo que quiera, pero nadie le puede negar el impacto que esa serie dejó en la franquicia y a nivel cultural. Es muy triste e impresionante que una serie de hace ya 20 años sea más reconocida y recordada que una serie de hace apenas 2 años. ¿Cómo coño haces eso? Yo os diré cómo, porque Sonic Prime nunca quiso ser ambiciosa, solo quería venderte acción y juguetes. Y molesta mucho más porque Ian Flynn dio notas al equipo creativo para asegurar que la serie cuadrase con los juegos. ¿Y sabéis qué hicieron? Lo ignoraron por completo, porque esta serie no quería ser fiel al material original, y ni siquiera quería ser su propia adaptación. Simplemente quería ser un fanfic mal hecho, escrito por personas que se informaron lo mínimo para hacerla. Y es por eso que creo que este Sonic es la peor adaptación hasta ahora. Pero eso no quiere decir que a la gente no le pueda gustar. Yo crecí con el Sonic X censurado que transmitían en Jetix, y aún así disfruté tanto de la serie como del personaje, y quizás Sonic Prime sea el nuevo Sonic X para esta generación de fans. Y eso no se lo puedo quitar a nadie. Los gustos son subjetivos, y aunque hay que exigir calidad en estos productos, también hay que saber disfrutarlos. Yo siento que Sonic Prime es el futuro de las series de Sonic. Que sea buena o mala noticia eso, dependerá de cada uno, pero por mi parte, yo acabé con esta serie. No fue lo que esperábamos, pero fue un recorrido entretenido, y ahora puedo dejarla ir. Ahora puedo descansar. ¡No! ¡No, Sarkin! ¡No te vayas, Sarkin, por favor! ¡No me voy a ir, idiota! Y tampoco voy a dejar de subir vídeos, simplemente que me voy a tomar un descanso antes de hacer el siguiente. Porque creedme, tengo muchas más ideas para vídeos, y no solo de Sonic. Ya lo he dicho muchas veces, me encanta hacer vídeos, pero no es lo único que me gusta hacer, y solo subo cuando realmente me apetece hacerlos. Y al final del día, al igual que el resto, tengo una vida fuera de internet. Antes de acabar, quiero darle un saludo y un gran agradecimiento a Failex por haber dado voz tanto en el teaser como en este vídeo. Ha sido un placer colaborar contigo y que hayas aportado tu voz en todo esto, literalmente. Y segundo, cuando terminéis este vídeo habré hecho un post en la comunidad. Quiero que me digáis si os gustaría que juntara los dos vídeos en uno o si queréis que los deje así tal cual como están. Vosotros decidís. Pero bueno, por mi parte, eso ha sido todo hoy. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si queréis que este canal crezca, compartid el vídeo, dadle like, suscribíos, dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Pero tengo una duda. Si considero al Sonic de Prime la peor adaptación del personaje hasta la fecha, entonces ¿cuál me parece la mejor?